Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del impactante caso de Fusako Sano, una niña japonesa que desapareció sin dejar rastro el 13 de noviembre de 1990 en la ciudad de Sanjo. Aquel día fatídico, Fusako se quedó a ver un partido de béisbol después de clase. Tras finalizar el encuentro, la niña emprende el camino de regreso a casa, a pie, como solía hacer todos los días. Horas después, sus padres se inquietan al ver que Fusako no regresa de la escuela, por lo que finalmente deciden denunciar su desaparición esa misma noche. La policía despliega un amplio dispositivo de búsqueda, pero todos sus esfuerzos son en vano. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Tras seguir todas las líneas de investigación posibles, la desaparición de Fusako cae en el olvido y se une a la larga lista de misterios sin resolver del país nipón. Contra todo pronóstico, 10 años después de su desaparición, la policía encuentra a Fusako con vida. El relato de su calvario no dejará a nadie indiferente. Fusako afirma haber pasado la última década confinada en una habitación en el que constituye el secuestro más largo de la historia de Japón. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Fusako Sano nace el 28 de noviembre de 1980 en la ciudad de Mitsuke, en la prefectura nipona de Niigata, la quinta más grande del país. Posteriormente, su familia se trasladará a Sanjo, una ciudad vecina más grande y con más oportunidades. Fusako crece rodeada de bosques, montañas y a muy poca distancia de la costa del Mar de Japón. El 13 de noviembre de 1990, 2 semanas antes de su 10º cumpleaños, Fusako se queda a ver un partido de béisbol después de clase. Cuando termina el encuentro, la niña emprende el camino de vuelta a casa, a pie. Para los niños de su edad, es completamente normal trasladarse solos de casa al colegio y del colegio a casa, sin la supervisión de un adulto, ya que en la cultura nipona se fomenta que los niños se desplacen de manera independiente desde una edad muy temprana. Al igual que otros días, Fusako camina despreocupada por una carretera rural rodeada de granjas, la cual no era demasiado transitada durante esa hora del día. Cuando le quedan pocos minutos para llegar a casa, se percata de la presencia de un coche a pocos metros de distancia. Finalmente, el vehículo la alcanza y ve a un joven de aspecto siniestro al volante. Sin mediar palabra, este individuo sale del coche. Acto seguido, planta un cuchillo de grandes dimensiones ante Fusako y lo posa en su pecho en actitud amenazadora. La niña, de tan solo 9 años, se queda paralizada por el miedo. Es incapaz de articular palabra. Sin perder tiempo, el secuestrador, al cual Fusako no conoce, la mete en el maletero de su coche y abandona el lugar a gran velocidad. A las 7:45 de la tarde, la madre de Fusako comienza a inquietarse cuando su hija no se presenta a la hora de cenar. Su intuición le dice que le ha pasado algo, ya que no solía retrasarse tanto. Los padres de Fusako presentan una denuncia por desaparición ante la policía esa misma noche. Las autoridades locales despliegan un gran dispositivo de búsqueda que logra reunir a más de 200 efectivos en 2 días. En un principio, los agentes tratan de localizar a Fusako en la ciudad de Sanjo, pero al no obtener ninguna pista acerca de su paradero, deciden ampliar la búsqueda a otras ciudades y pueblos vecinos. Lamentablemente, todos sus esfuerzos resultan infructuosos. En las semanas siguientes a su desaparición, más de 20.000 carteles con la fotografía de Fusako Sano son distribuidos por toda la prefectura de Niigata. Los investigadores comienzan a barajar una posibilidad poco probable, pero no del todo descabellada. Quizá Fusako fue secuestrada por agentes de la inteligencia norcoreana. Entre 1977 y 1983, al menos 17 ciudadanos japoneses fueron secuestrados y llevados a Corea del Norte con la finalidad de robar sus identidades, ser utilizados como profesores del idioma y cultura japonesas en escuelas de espionaje norcoreanas o, en el caso de las mujeres, para forzarlas a contraer matrimonio con terroristas. Todos ellos fueron raptados en zonas cercanas a la costa, no muy lejos de donde desapareció Fusako. De hecho, Megumi Yokota, de tan solo 13 años y por tanto la secuestrada más joven de la inteligencia norcoreana, fue raptada en una localidad costera de la prefectura de Niigata el 15 de noviembre de 1977. Tras explorar esta línea de investigación, finalmente es descartada por los investigadores, ya que no se pudo establecer una conexión con la desaparición de Fusako Sano. A medida que el caso adquiere más repercusión en los medios de comunicación, la policía comienza a recibir llamadas de personas que afirman haber raptado a Fusako.
Estas informaciones, las cuales resultan ser todas falsas, no hacen más que hacer perder el tiempo a los investigadores. La teoría que adquiere más peso, como es habitual en estos casos, es la que sugiere que Fusako fue secuestrada por un delincuente sexual, probablemente con un largo historial de delitos contra menores. En las semanas posteriores a la desaparición, la policía elabora una lista en la que incluye a criminales de similares características que residan en la zona. Tras someterlos a un riguroso interrogatorio, todos logran proporcionar una coartada que los elimina como sospechosos, por lo que para disgusto de los padres de la niña desaparecida, se agotan todas las líneas de investigación. Mientras la policía y su familia la buscan desesperadamente, el calvario de Fusako no ha hecho más que empezar. El mismo día de su desaparición, la niña es llevada a casa de su secuestrador, Nobuyuki Sato, un hombre de 27 años, residente en Kashiwazaki, una ciudad a 55 kilómetros de donde se produjo el secuestro. Nobuyuki aparca su coche detrás de su vivienda para evitar ser visto. Antes de introducirla a la casa, le vendan los ojos a Fusako y la conduce al segundo piso, donde se encuentra su habitación. Una vez allí, la ata de pies y manos y le coloca un trozo de cinta aislante en la boca para que no pueda pedir auxilio. Tras cerciorarse de que la niña no puede escapar, el secuestrador regresa a su coche y lo aparca en la entrada de la vivienda. Nada más entrar, saluda a su madre con total normalidad, la cual se encuentra en la primera planta de la vivienda unifamiliar. Nobuyuki Sato cuenta con un largo historial de violencia a sus espaldas, principalmente en el ámbito familiar. Antes de su nacimiento, su padre trabaja como conductor para una empresa de transportes. Tiempo después, decide montar su propio negocio, el cual le reporta grandes beneficios. Cuando contrae matrimonio con la madre de Nobuyuki, a la cual le saca una gran diferencia de edad, ya cumplido los 60 años. A causa de esto, desde muy pequeño, el niño sufre bullying en el colegio por tener un padre mucho más mayor que el de sus compañeros. Debido a la diferencia de edad entre padre e hijo, Nobuyuki no logra conectar con su progenitor. Esto es motivo de resentimiento por parte del joven. Su madre, empleada de una compañía de seguros, es sumamente afectuosa con su único hijo, quizá para compensar la distante relación entre su marido y Nobuyuki. Su progenitora lo mima hasta la saciedad, dándole todos los caprichos, incluso cuando alcanza la edad adulta. Este cuidado exacerbado es objeto de críticas por parte de sus familiares. Pese a que Sato se cría en un entorno privilegiado, nada parece satisfacerle y lejos de agradecer a sus padres todo lo que le han dado, se muestra huraño y hostil ante cualquier gesto de cariño. Es obvio que tiene una gran incapacidad para gestionar la frustración. El joven hereda el trastorno obsesivo-compulsivo de su padre, el cual desarrolla una fobia desmedida hacia los gérmenes y presenta síntomas de una obsesión preocupante por la limpieza. Debido a esta condición, Nobuyuki tiene miedo de ir a clase y relacionarse con otras personas. Durante la adolescencia, a su madre le diagnostican una enfermedad mental. Por este motivo, tiene que ser ingresada en el hospital en numerosas ocasiones. Al finalizar la educación secundaria, Nobuyuki decide comenzar a trabajar en una fábrica de piezas de automóviles. Un día, de regreso a casa, el joven se enreda en una tela de araña. Un hecho aparentemente sin la mayor importancia, que a él le traumatiza enormemente y le hace sentirse sucio. A partir de ese momento, decide que no volverá a trabajar nunca más en su vida. En 1989, cuando Nobuyuki tiene 26 años, su padre fallece en un asilo. Anteriormente, y pese a su grave estado de salud, el joven le echa de su propia casa. A partir de ese momento, adopta el rol de cabeza de familia y comienza a ejercer una gran violencia física y psicológica contra su madre. A menudo, Sato la agrede con una pistola eléctrica y los vecinos llegan a verla con un ojo morado y varias contusiones. El joven es visto rompiendo puertas y ventanas en numerosas ocasiones. Sus ataques de ira son incontrolables. Cuando es ingresada en el hospital, la mujer informa al personal del centro de las palizas que le propina su propio hijo, pero durante mucho tiempo nadie toma cartas en el asunto o investiga las graves acusaciones. La madre de Nobuyuki tiene terminantemente prohibido acceder al segundo piso de la vivienda donde mantiene a Fusako cautiva. Por eso tiene la absoluta certeza de que no osará desobedecerle, ya que de ser así, sufrirá terribles consecuencias. El mismo día que secuestra a Fusako, Sato le advierte de lo que le pasará si trata de escapar con las siguientes palabras:
no puedes salir de esta habitación. A partir de ahora vivirás conmigo y estaré aquí todo el tiempo. Si tratas de huir, te mataré y te enterraré en las montañas o tiraré tu cuerpo al mar, donde nadie pueda encontrarte. Las amenazas de su secuestrador harán mella en la niña, la cual apenas tratará de escapar durante su largo cautiverio. Durante los 3 primeros meses de privación de libertad, Fusako permanece atada de pies y manos durante las 24 horas del día. Únicamente se le permite caminar cuando necesite ir al baño. Como no cuenta con un aseo en la planta de arriba, Sato se ve obligado a llevar al baño de la primera planta, probablemente cuando su madre no se encuentre en la vivienda. Sin embargo, él no lo utiliza. Debido a su aversión a los gérmenes y las superficies contaminadas, el joven hace sus necesidades en bolsas de plástico en el pasillo del segundo piso. Para restringir todavía más sus movimientos, Nobuyuki coloca cinta aislante alrededor de la cama para delimitar el poco espacio que le está permitido ocupar. Fusako no solamente está confinada en una habitación, sino que además no puede salir de la cama. Las pocas veces que lo intenta o no le responde, la niña sufre brutales palizas por parte de su secuestrador, quien utiliza la pistola eléctrica para reducirla, además de amenazarla constantemente con un cuchillo. En ocasiones, y únicamente por puro entretenimiento, Nobuyuki practica artes marciales con Fusako. Su sadismo le hace golpear a la niña hasta que ésta grita de dolor o pierde el conocimiento. Durante su cautiverio, Sato le corta el pelo a Fusako en numerosas ocasiones y le obliga a ponerse su ropa, puesto que para evitar levantar sospechas, elude comprar prendas femeninas a excepción de ropa interior. Ocasionalmente, roba en las tiendas para obtener determinados artículos para su prisionera. En cuanto a su alimentación, a lo largo de su confinamiento, Fusako recibe religiosamente 3 comidas al día. La mayoría de las veces son comidas instantáneas de muy poco valor nutritivo, aunque en ocasiones le ofrece la comida que ha preparado su madre. Nobuyuki le permite a Fusako escuchar la radio y en el último año de su cautiverio ver la televisión, principalmente para que le grabe las carreras de caballos, uno de sus pasatiempos favoritos. Esto, de algún modo, le permite estar conectada al mundo exterior y de paso le ayuda a seguir desarrollando sus capacidades lingüísticas pese a pasar prácticamente una década en aislamiento social. Es importante recalcar que durante los 9 años y 2 meses que pasó secuestrada, Fusako nunca vio el exterior, ya que la única ventana de la habitación en la que estuvo encerrada era traslúcida y cuando bajaba a la primera planta, su captor siempre le vendaba los ojos. Como posteriormente relataría la propia Fusako Sano tras ser liberada, la idea de intentar escapar su particular infierno se le pasó muy pocas veces por la cabeza. Después de unos cuantos intentos fallidos, con brutales palizas como represalia, decide no volver a intentarlo, resignarse y aceptar su situación. Es importante recalcar que en el tiempo en el que Nobuyuki Sato tuvo a Fusako retenida, jamás cerró la puerta de la habitación con llave. Técnicamente, Fusako pudo haber escapado en multitud de ocasiones. Sin embargo, el miedo a su secuestrador la paralizó completamente. En 1996, la madre de Nobuyuki, por aquel entonces de 73 años, reúne el coraje para ponerse en contacto con un centro de salud de Kashiwazaki. Una vez más, denuncia los continuos malos tratos que recibe por parte de su hijo, con la esperanza de que alguien intervenga, pero no es así. La mujer es ignorada y nadie la toma en serio. Tendrán que pasar otros 4 años más para que decida volver a intentarlo. El 12 y 19 de enero del año 2000, la madre de Sato contacta con el mismo centro sanitario para que alguien acuda en su ayuda. La violencia de su hijo va en aumento y la mujer teme por su vida. Las palizas y agresiones con la pistola eléctrica se han convertido en parte de su rutina diaria. Desesperada, solicita que las autoridades se presenten en su domicilio y hablen con su hijo. Finalmente, el 28 de enero del año 2000, 7 miembros del personal sanitario del centro se personan en la vivienda. Los trabajadores llaman a Nobuyuki desde la planta de abajo y al no obtener respuesta, se dirigen al segundo piso. Cuando abren la puerta de la habitación, se la encuentran durmiendo en la cama. Al percatarse de su presencia, Sato reacciona contrariado y les increpa duramente, preguntándoles qué hacen allí. Sin poder mantener la compostura, pierde los nervios y tiene uno de sus habituales ataques de furia.
El alboroto que forma es tal que el personal sanitario se ve obligado a reducirlo con una inyección de tranquilizantes. Acto seguido, llaman a la policía. Nobuyuki Sato, de 37 años de edad, es trasladado al hospital inmediatamente. Mientras inspecciona la habitación, uno de los trabajadores se percata de que algo se ha movido bajo la manta. Cuando la retiran para ver lo que hay debajo, descubren a Fusako. La joven, de 19 años, está atemorizada. Es incapaz de procesar lo que está pasando a su alrededor. Fusako les pregunta si puede quedarse en la habitación, pero los sanitarios, al ver su estado, insisten en llevarla al hospital. Cuando posteriormente los agentes de policía acuden al hospital, Fusako saca fuerzas de flaqueza para dirigirse a uno de ellos y pronunciar las siguientes palabras: «Fui secuestrada cerca de mi escuela por un hombre que me obligó a entrar en su coche. Durante 9 años no he puesto un pie fuera de esa casa. Hoy es la primera vez que lo hago». Tras comprobar que las huellas dactilares de la joven coinciden con las que tienen en su base de datos, la policía confirma que efectivamente se trata de Fusako Sano. Cuando trasciende la noticia de que ha sido encontrada con vida, la historia de su secuestro, el más largo perpetrado en Japón hasta la fecha, adquiere una gran repercusión en los medios de comunicación. El relato de sus casi 10 años en cautiverio no dejará a nadie indiferente. Cuando Fusako es ingresada en el hospital, es sometida a un exhaustivo reconocimiento médico para evaluar su estado de salud. La joven padece ictericia, una condición que hace que la piel, la esclera del ojo y las membranas se vuelvan amarillentas debido a la falta de exposición al sol. A causa de la limitación de sus movimientos durante casi una década, tiene atrofia muscular y le cuesta caminar sin ayuda. Fusako está muy débil y su peso muy por debajo de lo recomendado para su edad. De hecho, los análisis confirman que está desnutrida. Respecto a su comportamiento, a todos los efectos, Fusako habla y se comporta como una niña. El aislamiento social que le ha sido impuesto ha impedido que se desarrolle con normalidad, quedándose anclada en la edad a la que fue secuestrada. Como era de esperar, los psiquiatras que la tratan le diagnostican un trastorno de estrés postraumático. Fusako revela que durante su cautiverio no fue agredida sexualmente por su secuestrador, lo cual es corroborado por el equipo médico. Posteriormente, Sato explicaría que no lo hizo porque siempre la consideró como una amiga y parte de la familia. Por tanto, abusar de ella hubiera sido inapropiado. Cuando la madre de Nobuyuki Sato es interrogada por la policía, afirma que nunca tuvo conocimiento de que Fusako estuviera prisionera en la segunda planta de la vivienda. Explica que mucho antes del secuestro, su hijo le prohibió acceder a esa planta y por tanto no notó nada fuera de lo normal en su comportamiento. Sin embargo, a los investigadores les cuesta creer que fuera desconocedora de la situación, dada la duración del cautiverio. Aunque nunca la vio en persona, la policía sospecha que la madre de Sato compró productos de higiene femenina regularmente para Fusako una vez la niña tuvo su primera menstruación. Además, de manera ocasional, Fusako recibió platos de comida casera preparados por la madre de su captor, por lo que resulta difícil creer su versión. Pese a las sospechas de la policía, finalmente no se le imputa ningún delito. El papel de la policía respecto a cómo llevaron la investigación del caso fue muy cuestionado por parte de la opinión pública. Cuando Fusako desapareció en 1990, se entrevistaron a numerosos delincuentes que daban el perfil del secuestrador. Sin embargo, pasaron por alto los antecedentes de Nobuyuki Sato. En junio de 1989, un año antes de secuestrar a Fusako, Sato intentó raptar a otra niña. Por suerte para ella, cuando trata de llevársela, una compañera y un profesor acuden en su ayuda tras escuchar sus gritos. Nobuyuki no logra escapar y posteriormente es arrestado por la policía y acusado de intento de secuestro. Al ser su primer delito, es condenado a tan solo 1 año de cárcel. Pese a tener esta información a su disposición, Sato nunca fue investigado en relación a la desaparición de Fusako Sano. El 10 de febrero del año 2000, Nobuyuki Sato fue formalmente acusado del secuestro de Fusako. Aunque su defensa argumentó que estaba loco y por consiguiente era inimputable, los psiquiatras que lo evaluaron descartaron que tuviera ningún tipo de enfermedad mental que le impidiera discernir entre el bien y el mal.
Por tanto, quedó acreditado que en el momento de los hechos era plenamente consciente de lo que hacía y de las consecuencias que tendrían sus actos. Sato se declaró culpable y el 22 de enero de 2002 fue sentenciado a 14 años de cárcel, una condena que muchos consideraron demasiado laxa para el daño causado. La defensa del secuestrador apeló a la sentencia y, sorprendentemente, el 12 de octubre de 2002, un juez de la Corte de Tokio decidió reducir su sentencia de 14 a 11 años de prisión. Un año después, el Tribunal Supremo anuló el fallo anterior y dictaminó que Sato debía cumplir la condena original de 14 años. Para sorpresa de muchos, tras pasar 250 días en aislamiento, Nobuyuki presentó una queja aduciendo que se habían violado sus derechos humanos. Finalmente, Sato sale de la cárcel en 2015 a los 52 años de edad. Tras su salida, se cambió el nombre, se mudó a otra prefectura y, al ser incapaz de trabajar debido a motivos de salud, vivió de la beneficencia del Estado hasta su fallecimiento en 2017. En cuanto a Fusako, tras ser rescatada, tuvo que hacer frente a numerosos desafíos, tanto físicos como psicológicos, para poder alcanzar una vida más o menos normal. Debido a su aislamiento social, tiene dificultad para relacionarse con los demás. Las pesadillas acerca de lo ocurrido le hacen revivir su calvario una y otra vez. Pero con el apoyo incondicional de su familia, la joven logra sobreponerse mucho antes de lo esperado. Fusako trata de recuperar el tiempo perdido. Poco después de su liberación, comienza a ayudar a sus padres en el arrozal que poseen y se saca el carnet de conducir para tener más independencia. La joven encuentra paz en sus hobbies. A Fusako la apasiona la fotografía, especialmente para tomar imágenes de flores, y además es una fan acérrima del equipo de fútbol local. Lamentablemente, en 2007, 7 años después de ser liberada, un nuevo golpe sacude la vida de Fusako. Tras dirigirse a un estanque para pasar una agradable jornada en compañía de su padre, este se ahoga en su presencia, sin que ella pueda hacer nada para salvarle la vida, perdiendo así a uno de sus mayores pilares en su larga recuperación para superar uno de los episodios más sórdidos de la historia criminal de Japón. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dad a like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.